En esta clase vamos a resumir y también a ampliar los temas que estuvimos abordando en el módulo 8 del curso de nivel intermedio. Recuerda que uno de los errores que más cometemos cuando queremos hablar inglés es traducir literalmente, como por ejemplo este tipo de enunciados. Me hice las uñas ayer, me teñí el pelo la semana pasada, etc. Son enunciados que muchas veces queremos traducir literalmente, queremos decirlos de esta manera, y en realidad está incorrecto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros usamos este tipo de enunciados en nuestra lengua materna, no queremos decir que estas actividades las hacemos nosotros mismos, sino que pagamos a una persona para que nos realice ese servicio. Entonces, ese es el primer error que debemos reconocer para no estar traduciendo literalmente todo el tiempo. Recuerda, en inglés cuando nosotros pagamos por un servicio, vamos a utilizar la estructura have something done. Have something done. Como en el caso de estos enunciados. Cuando decimos me corto el pelo cada mes, no estoy diciendo que yo literalmente agarro las tijeras y me corto el pelo yo mismo, sino que es una forma de hablar de nosotros, nuestra lengua materna, pero en inglés debes utilizar la estructura have something done de la siguiente manera. I have my hair cut every month. Los dos enunciados dicen exactamente lo mismo, pero con dos estructuras completamente diferentes en cada idioma. Ve cómo en inglés utilizamos la estructura have something done. Es decir, utilizamos dos verbos para encerrar el objeto, que en este caso es mi pelo. ¿Cuáles son esos dos verbos que utilizamos? En primer lugar, el have. En medio, después voy a poner el objeto, que en este caso es mi pelo, have my hair, y otro verbo en pasado participio, que en este caso es el verbo cortar, que es el que se relaciona con mi pelo. I have my hair cut every month. Presta atención al siguiente ejemplo. Si tú dices I repaired the roof, significa que reparaste el techo tú mismo con tus propias manos, ¿ok? De hecho, para ser más específico, le deberías poner by myself, ¿ok? Pero bueno, si utilizas esa estructura significa que lo hiciste tú mismo. En cambio, si mandaste a reparar el techo, en ese caso, pagaste por un servicio, ya debes de utilizar la estructura have something done. En este caso, en pasado. Ve cómo el verbo ahora va a encerrar, o los dos verbos van a encerrar al objeto, que en este caso es el techo, the roof. Had the roof repaired. Recuerda, la estructura es muy simple, son dos verbos. El primero es el verbo have, ya sea en presente, pasado o futuro. Después de have viene el objeto de lo que estás hablando. Y al final, el otro verbo que va a encerrar este objeto va a ser un verbo en pasado participio relacionado directamente con el objeto, que en este caso es reparar. I had the roof repaired. Entonces, ambos enunciados son correctos, pero nos dan dos ideas completamente diferentes. Y recuerda dominar esta estructura paso a paso. Primero, ¿de quién están hablando? Presta mucha atención. ¿Quién es el sujeto de todos estos enunciados? ¿A quién le realizaron estas acciones o estos servicios? ¿Ok? Bueno, es a mí. Por lo tanto, en todos los enunciados voy a poner el pronombre yo. ¿Ok? Todos los enunciados van a llevar ese pronombre. Eso es lo primero que debes identificar. En segundo lugar viene la estructura have something done. Recuerda que esta estructura have something done es el verbo have, en medio va el objeto de lo que estás hablando y después el otro verbo
que va a encerrar a este objeto. El verbo recuerda que se relaciona directamente con el objeto. Por ejemplo, me hice las uñas, es el verbo hacer, ¿ok? El que va al final. Me teñí el pelo, otra vez es el verbo teñir, ese es el que va al final, ¿ok? Después del objeto, igual, limpiar, mandé a limpiar. Limpiar es el verbo principal. Depilaron, depilar es el verbo principal. Entonces, eso es lo que debes comprender. Utilizar la estructura have, el objeto y el otro verbo, que es este principal que te estoy mencionando. De la siguiente manera, ¿ok? Ve cómo en medio estamos poniendo los objetos, ¿ok? En medio. Así de simple. En medio está este objeto, todos estos objetos se ponen en medio de estos dos verbos, o sea, en medio de esta estructura que estamos repasando, ¿ok? ¿Cuáles son esos dos verbos? Bueno, el primero no cambia, va a ser siempre el verbo have. Y ve cómo este objeto está encerrado por un segundo verbo, que es el segundo verbo principal, ¿ok? Este es el verbo principal. Esto es nada más lo que tienes que hacer, comprender esto, ¿ok? Comprender esto, entender cuáles son esos dos verbos que van a encerrar al objeto. Listo, nada más. Y lo que sigue, eso va hasta el final, así de simple. I had my nails done yesterday. I had my hair colored last week. I had my house cleaned today. I had my shoes repaired on Monday or last Monday. I had my windows replaced last month. I had my hair cut yesterday. Ve cómo hay una correspondencia con este adjetivo posesivo con el sujeto que pusimos al principio. Ahora, vamos a ver, si cambiáramos todo esto y en lugar de hablar de mí, hablamos de ella, por ejemplo, dice, a ella le hicieron las uñas ayer. Ella mandó a limpiar su casa, a ella le repararon sus zapatos, etc. Vean cómo ahora estoy hablando de ella, ya sea que ella mandó a hacer algo o a ella le hicieron algo. El sujeto cambió, por lo tanto, si quiero decir esto en inglés, tengo ahora que iniciar con ese sujeto nuevo. Y después es lo mismo. Vamos a encerrar el objeto, ¿ok? En medio del verbo have, que en este caso como están en pasado, tenemos que ponerlo en pasado. Va el objeto y después el verbo principal. De esta manera. Y recuerda que como estamos hablando de ella, ahora le vamos a poner hair porque estamos hablando de ella. Y lo demás recuerda que va al final. Pero nuevamente ve, el objeto es encerrado en medio de estos dos verbos. El verbo have, que como son enunciados en pasado, lo ponemos en pasado. Had, objeto y el verbo principal. Estos tres elementos son los que tienes que estar practicando para que se vuelva automático el uso de esta estructura y principalmente que entiendas cuándo utilizarla. She had her nails done yesterday. She had her hair colored last week. She had her house cleaned today. El segundo verbo, que es el que encierra al objeto, este segundo verbo que aquí estoy encerrando, siempre va a ir en pasado participio, ¿ok? Antes de eso va a estar el objeto, que es esto que está aquí en medio. Esto es el objeto. Y el verbo have puede estar en presente progresivo, pasado o futuro, ¿ok? Ese es el que sí va a tener modificaciones, dependiendo qué tiempo estés utilizando. Como en estos ejemplos. Ve como en el primero, me corto el pelo cada mes. Me corto el pelo, eso es presente. Entonces ahí el verbo have se utiliza en presente. Ve, I have my hair cut every month. I have my hair cut every month. En el segundo enunciado, me están cortando el pelo ahora. Es algo que está sucediendo ahorita. Ve cómo el verbo cortar tiene la terminación ando.
Entonces eso es presente progresivo. En este caso el verbo have va a ir con ing y con el verbo to be, por supuesto. I am having my hair cut now. ¿Ok? Ve, el verbo have está con ing por esta razón. Pero ve cómo lo demás no cambia. My haircut, sigue igualito. Tercera oración, me corté el pelo la semana pasada. Obviamente estoy hablando de pasado. Por lo tanto, ahora el verbo have va a ir en pasado, had. I had my haircut last week. I had my haircut last week. Y el último enunciado, para ejemplificar esto, está en futuro. Me cortaré el pelo el próximo año. Me cortaré. Eso es futuro. Entonces, el have tiene que ir acompañado del will para que hablemos en futuro. I will have my haircut next year. Pero ve cómo el objeto y el verbo en pasado participio nunca cambian. ¿Ok? El único que va sufriendo los cambios es el verbo have. Ahora, a manera de práctica, hagamos juntos lo siguiente. Vamos a poner mucha atención a esto. Vamos a suponer que queremos decir esto en inglés. En primer lugar, ¿estás de acuerdo conmigo que todos implican el hecho de pagar por un servicio o mandar a alguien a hacer algo? Número 1. Número 2. Quiero que me digas en qué tiempo vamos a utilizar la estructura have something done. Correcto, pasado. Muy bien. Ese es el paso número 2. Y tercero, identificar en cada enunciado de quién estamos hablando. Vamos a ver en el primero. A él le blanquearon sus dientes. ¿Ok? Estamos hablando de él. He had his teeth whitened. He had his teeth whitened. Estoy utilizando correctamente el sujeto de ese enunciado. El verbo have va a ir en pasado porque estoy hablando en pasado. En medio va a estar el objeto encerrado de un segundo verbo que es el verbo principal, blanquear. ¿Ok? En pasado participio. Siempre recuerda estos 3 pasitos y lo vas a volver automático. Number 2. They had the roof repaired. They had the roof repaired. Cambió el sujeto del enunciado. Y lo mismo para el tercero. I had my phone screen replaced. I had my phone screen replaced. Lo puedes traducir como a mí me reemplazaron la pantalla de mi cel o mandé a reemplazar la pantalla de mi cel. Cualquiera de las dos traducciones es correcta. Number 4. We had our apartment cleaned. Ahí puedo poner our o my. Una pequeña diferencia. Number 5. She had her bike repaired. She had her bike repaired. Muy bien, ahora pasemos a preguntas. ¿Cómo podemos utilizar esta estructura en preguntas? Como en estos ejemplos. Todas son preguntas que implican mandar a hacer algo o pagar por un servicio, ¿correcto? La número 1, ¿dónde te arreglaste tus uñas? Es una pregunta con esta estructura. Pero recuerda que cuando hacemos preguntas debemos utilizar un auxiliar. En este caso vamos a utilizar el auxiliar did, que es del pasado. ¿Dónde te arreglaste tus uñas? De la siguiente manera. Where did you have your nails done? Where did you have your nails done? Perfecto. Ve cómo la estructura have something done está intacta. Nada más vamos a poner el did antes del sujeto porque es una pregunta en pasado. La número 2. ¿Cuándo fue la última vez? Aquí vamos a utilizar el verbo to be, was. When was the last time you had your hair cut? When was the last time you had your hair cut? ¿Ok? Aquí como estamos utilizando acá el verbo to be, acá tenemos que poner la estructura en pasado. 3. ¿Dónde te cortaste el pelo? Aquí
Aquí otra vez es una pregunta en pasado donde debemos utilizar el did. Por lo tanto, la estructura se queda de la siguiente manera. Where did you have your hair cut? Where did you have your hair cut? Siguiente. ¿Alguna vez te han robado algo? ¿Ok? ¿Alguna vez te han robado algo? Bueno, estamos hablando de un tiempo perfecto. En tiempos perfectos utilizamos este. Have you ever had something stolen? Have you ever had something stolen? De hecho, utilizamos dos veces el have, pero acá es como auxiliar de tiempo perfecto y acá como parte de la estructura have something done. Por último, ¿qué tan a menudo le das servicio a tu coche? ¿Qué tan a menudo le das? Eso es presente. Ahora vamos a utilizar la estructura have something done con el auxiliar do. How often do you have your car serviced? How often do you have your car serviced? Recuerda que perfectamente esta estructura la podemos traducir como mandar a hacer algo. Y aquí te va a quedar más claro. Por ejemplo, I didn't repair the roof myself. No reparé el techo yo mismo. I had it repaired. Lo mandé a reparar. Básicamente esto es lo que dice la estructura. I had it repaired. Ve cómo el objeto, que en este caso utiliza un pronombre de objeto, queda encerrado entre el have y el verbo repaired. Igual, we didn't clean the carpets ourselves. We had them cleaned. No limpiamos las alfombras nosotros mismos, las mandamos a limpiar. John didn't build that wall himself. He had it built. John no construyó esa pared él mismo, él la mandó a construir. Así es como debemos entender esta estructura y como pueden ver, no la traducimos de manera literal. Trabajemos ahora esta estructura en futuro, ¿ok? Para que nos familiaricemos con ella en forma afirmativa, interrogativa, negativa y en diferentes tiempos, los más usados. Ve cómo aquí todo implica futuro. El mes que viene pintaremos la casa. No significa que literalmente lo haremos nosotros, sino que vamos a mandar que alguien la pinte. Ella se hará las uñas, lo mismo. Todo implica que vamos a pagar por un servicio. Y todo está en futuro. Así como les dije al principio, podemos utilizar el have con el will antes, que es el will, el auxiliar para el futuro, o también podemos utilizar la estructura be going to antes de have para también implicar futuro. De la siguiente manera, ponemos el sujeto correspondiente de cada enunciado con la estructura be going to, que es la otra forma para hablar en futuro. Recuerda que eso ya lo vimos en clases anteriores. ¿Qué viene ahora? La estructura have something done. We're going to have the house painted next month. We're going to have the house painted next month. She's going to have her nails done at a salon. 3. They're going to have their fans repaired this week. We're going to have our kitchen remodeled next year. 5. They're going to have the roof repaired before winter. They're going to have the roof repaired before winter. 6. We're going to have our pool cleaned next week. We're going to have our pool cleaned next week. Muy bien, y para cerrar con broche de oro esta primera estructura, vamos a practicar con estos enunciados. Pausa el video para que puedas tener el tiempo suficiente y puedas poner en práctica esta estructura. Espero hayas pausado el video porque a continuación te voy a dar las respuestas correctas. Number 1. She had her car washed yesterday. She had her car washed yesterday. Number 2. I had my computer repaired. I had my computer repaired. 3.
We had the carpets cleaned. We had the carpets cleaned. 4. I had my teeth cleaned at the dentist's office. 5. I had my passport renewed. 7. He had his car serviced yesterday. 8. I had my car's oil changed at the garage. 9. He had his bike stolen from the garage. 10. I had my concert tickets purchased online. I had my concert tickets purchased online. En la clase anterior estuvimos trabajando con esta estructura, have something done. Esta estructura nosotros normalmente la utilizamos cuando pedimos o mandamos a alguien más que realice algo por nosotros. Nosotros en nuestra lengua materna expresamos esta estructura de la siguiente manera. Me corto el pelo cada mes. En el entendido que literalmente no tomo las tijeras y me lo corto yo mismo, sino que pido a alguien que me lo corte. Cada que tú quieras expresar algo de este tipo en inglés, lo debes decir con la estructura have something done. En inglés diríamos esto así. I have my hair cut every month. Como puedes ver, aquí en lugar de something estoy poniendo my hair. El objeto siempre va a ir en medio de el verbo have y otro verbo en pasado participio, que en este caso es el verbo cut. Esta es la estructura que estuvimos trabajando en la clase anterior y en esta clase vamos a ver todos los usos y significados gramaticales del verbo get. El primer uso del verbo get es que puede sustituir en esta estructura al verbo have. Es decir, en lugar de utilizar have something done, puedes decir get something done. De la siguiente manera. I get my hair cut every month. Significa lo mismo, nada más que en este caso estoy utilizando el verbo get en lugar de have. Y de igual manera que ocurre con el verbo had, cuando expresamos esta estructura en los diferentes tiempos, el verbo get es el que sufre el cambio, ¿ok? Como en estos ejemplos, me corto el pelo cada mes. Eso es en presente, entonces debo utilizar el verbo get en presente de la siguiente manera. I get my hair cut every month. I get my hair cut every month. Sin embargo, en el siguiente enunciado es me corté el pelo ayer. Es en pasado, por lo tanto entonces el get lo utilizo en pasado. I got my hair cut yesterday. I got my hair cut yesterday. En el tercer ejemplo, como puedes ver, está en futuro. En ese caso debo utilizar el get con el auxiliar will. I will get my hair cut next week. Esto es lo que debes entender cuando utilices esta estructura con el verbo get. El get es el que va a sufrir todos los cambios. Después el objeto y el segundo verbo en pasado participio, ese no va a sufrir ningún cambio. Ahora, esto es lo que debes saber con respecto a su gramática. Y con respecto a su uso debes saber lo siguiente. Supongamos que tú en inglés quieres decir esto. Creo que deberías cortarte el pelo corto. Bueno, recuerda que este tipo de estructuras no las expresamos de manera literal. Si cuando decimos esto no estamos dando a entender que tiene que agarrar esa persona y él solito cortarse el pelo, no. Decimos esto en el entendido que alguien más o va a pagar a alguien más para que le corte el pelo. Recuerda que cada que te refieras a él en este sentido debes utilizar have something done o get something done. De la siguiente manera.
I think you should have your hair cut short. Y también puedes utilizar el get. I think you should get your hair cut short. I think you should get your hair cut short. Como puedes ver, ambas estructuras significan lo mismo, pero en cuanto a uso, el que más vas a escuchar va a ser el segundo. I think you should get your hair cut short. Ahora pasemos al segundo uso del verbo get y es el siguiente. Recuerden que la voz pasiva en inglés se forma con el verbo to be más otro verbo en pasado participio como en este ejemplo. There was a fight at the party, but nobody was hurt. ¿Qué es lo que dice? Hubo una pelea en la fiesta, pero nadie fue herido. Aquí está la voz pasiva. Tenemos el verbo to be más un verbo en pasado participio. Eso es lo que tenemos, correcto. Ahora, la voz pasiva también la podemos expresar con get. En lugar de utilizar el verbo to be, vamos a utilizar el verbo get, así como en este ejemplo. There was a fight at the party, but nobody got hurt. Aquí también está la voz pasiva, pero aquí estoy utilizando el verbo get. ¿Ok? El otro verbo no sufre ningún cambio. Entonces, este es el segundo uso del get. Aparte de que lo puedes utilizar y con mayor uso en la estructura have something done, también puedes utilizarlo en voz pasiva en ejemplos como este que te estoy poniendo aquí. Presta atención a los siguientes ejemplos y como puedes ver están en voz pasiva. She worked hard and finally was promoted to manager. Ella trabajó duro y finalmente fue promovida a manager. Despite his efforts, he was rejected from all the universities he applied to. A pesar de sus esfuerzos, él fue rechazado de todas las universidades a las que él aplicó. 3. The thief was caught by the security guard. El ladrón fue capturado o atrapado por el guardia de seguridad. She finally was accepted into her dream college. Ella finalmente fue aceptada en su universidad de ensueño. 5. Several employees were fired from their jobs last month. Varios empleados fueron despedidos de sus trabajos el mes pasado. Esto es voz pasiva y dijimos en clases anteriores que se construye con el verbo to be más un verbo en pasado participio. Y ve cómo aquí sucede todo eso. Eso es voz pasiva. Ahora, con este uso que estamos viendo, podemos ver que ese verbo to be lo podemos reemplazar por el verbo get. Como el verbo to be está en pasado, por eso aquí lo utilizamos en pasado. Dice absolutamente lo mismo, pero te digo una vez más, en cuestión de uso, el get en estos ejemplos es el que más vas a escuchar o el que más se utiliza. Y con respecto a la gramática de get en voz pasiva debes saber lo siguiente. Cuando lo utilizamos en negaciones o preguntas, recuerda que el verbo to be no necesita auxiliar, solamente le aumentamos el not. Sin embargo, el get, cuando lo utilices en negaciones o preguntas, ya sea en presente o pasado, hay que utilizarlo con un auxiliar. En este caso, el do para el presente y el did para el pasado, como en estos ejemplos. No me invitan a las fiestas. Eso es voz pasiva en presente. Con el verbo to be lo expresas. I am not invited to parties. Con el verbo get lo dirías. I don't get invited to parties. Dice lo mismo nada más que utilizando verbos distintos. Ahora, el segundo ejemplo está en pasado. Con el verbo to be queda I was not invited to the party. Con el verbo get, como es pasado, tenemos que utilizarlo con el didn't. I didn't get invited to the party.
A continuación tienes unos ejemplos. Quiero que puedas expresar esto en voz pasiva, pero no utilizando el verbo to be, sino utilizando el verbo get. Acuérdate de cómo se construye la voz pasiva con el verbo to be y simplemente vas a sustituir el verbo to be por el get. Pausa el video porque esto te lo dejé de tarea, de manera que puedas contrastar lo aprendido en esta clase. La número 1. Number 1. I didn't get invited to the party. I didn't get invited to the party. Number 2. Alex got offered the job. Alex got offered the job. 3. My friend got shot yesterday. My friend got shot yesterday. 4. I got stopped by the police last night. I got stopped by the police last night. Number 5. The window got broken by the strong wind. 5. Daniel got bitten by a dog. 7. The email got sent by mistake. The email got sent by mistake. 8. I work hard, but I don't get paid much. I work hard, but don't get paid much. Pasemos ahora al tercer uso del verbo get. El get también puede hacer lo siguiente. A las preposiciones en inglés, como en estos ejemplos, las convierte en verbos. Por ejemplo, el out significa fuera. Si le ponemos el get ya junto significa salir. In, dentro. Con el get es entrar. Up, arriba. Con get significa levantar, subir. Down, abajo. Con get es bajar, descender. Away es lejos. Con el get es alejarse. Back es atrás. Con get es volver o regresar. Over es sobre. Si le ponemos el get dice superar. Through es a través de. También nos da el sentido de superar. Esto es lo que hace el verbo get con las preposiciones. Las convierte en verbos, por así decirlos. Y recuerda lo siguiente, cada que tú quieras expresar un verbo como estos ejemplos, son verbos formales. Estos se utilizan muy poco. Los que más debes utilizar son los verbos que se van a formar con el get. En lugar de decir exit, de salir, tienes que utilizar get out. Esto que te estoy poniendo en color rojo va a ser mucho más común que los otros verbos. Si utilizas los verbos que tienes aquí a la derecha, vas a sonar súper formal y no tan natural. Por eso te recomiendo que mejor utilices los verbos o verbos frasales que se forman con el get más una preposición. Ve aquí todos estos ejemplos, ve cómo el verbo get se junta con todas las preposiciones y forma todos estos verbos frasales. Esto es con respecto al get cuando lo utilizamos con preposiciones. Pero también debes saber lo siguiente, cuando el get lo utilizamos como verbo solito, tienes que saber que va a ser mucho más común que todos los otros verbos que te sabes. Por poner un ejemplo, el verbo understand significa entender. Si tú quieres decir, no entiendo lo que estás diciendo, lo dirías, I don't understand what you're saying. Pero en realidad vas a ver que los nativos, el verbo que más utilizan no es el verbo understand, sino el verbo get. I don't get what you're saying. I don't get what you're saying. De esta manera va a ser mucho más natural el uso del verbo get. Y lo mismo, le va a ganar la partida el verbo get al verbo recibir. En lugar de decir receive,
Ellos utilizan el verbo get. I got a package in the mail today. Recibí un paquete, ¿ok? Entonces, nuevamente, el get es el más común. También con el verbo arrive. Si tú quieres preguntar ¿a qué hora llegaste a casa anoche? Normalmente nosotros lo diríamos con el verbo arrive. What time did you arrive home last night? Pero en realidad vas a ver que los nativos el verbo que más utilizan no es el verbo arrive, sino el verbo get. Para todo, este es el que van a preferir. What time did you get home last night? Si tú utilizas el arrive te van a entender, pero no vas a sonar tan natural como ellos. Otro ejemplo con otro verbo, el verbo buy. Muchas veces el que más utilizan es nuevamente el verbo get. I need to get some groceries. Y lo mismo sucede con el verbo take. Como puedes ver, el verbo get es completamente versátil y es el verbo más común que existe en inglés. Puede tener todos estos significados que tienes aquí. Es por ello que si quieres sonar más natural, tienes que utilizar más a menudo el verbo get. Muy bien, pasemos ahora a el siguiente uso del verbo get. Cuando nosotros tenemos adjetivos en inglés como en estos ejemplos, nervous, angry, hungry, hot, upset, sick, happy, fat, anxious, jealous, ready. Estos son adjetivos. Cuando nosotros a estos adjetivos les colocamos el verbo get antes, se convierten en verbos. Si quieres decir ponerse nervioso, dices get nervous. Enojarse, get angry. Tener hambre o dar hambre, get hungry. Ve estos ejemplos, ¿ok? Cada que tú utilices un adjetivo de este tipo con el verbo get, se va a convertir en un verbo. Esto es una estrategia también muy útil para que puedas multiplicar tu vocabulario y cada vez que no sepas cómo decir algo, puedes utilizar el adjetivo que te sepas junto con el verbo get, ¿ok? Así como en estos ejemplos. Ahora, también debes de saber que existen otros adjetivos que son formados a partir de verbos, que simplemente al ponerlos en pasado los conviertes en adjetivos, así como ves estos ejemplos. Distract es distraer. Distracted ya dice distraído, se convirtió el verbo en adjetivo. Motivate, motivar. Motivated, motivado. ¿Ok? Entonces, todos estos adjetivos que se forman en pasado a partir de un verbo también pueden ser utilizados con el verbo get y van a formar un tercer grupo de verbos que son los siguientes: get distracted, get motivated, get inspired, get impressed, get disappointed, get lost, get involved, get hired, get fired, get promoted, get rejected, get accepted, get caught, get stressed, get confused, get drunk, get tired, get excited, get bored, get scared. Estos verbos que se forman con el verbo get, como puedes ver, tienen una finalidad muy precisa y te la voy a explicar a continuación. Cuando tenemos un verbo como este, lose, que significa perder, cuando lo utilizamos en su primera fase, lo vamos a utilizar de la siguiente manera. I lose weight when I do exercise. Pierdo peso cuando hago ejercicio. I lost my wallet. Perdí mi cartera. I lost the love of my life. Perdí el amor de mi vida. Cuando utilizamos el verbo lose en su primera fase, ¿ok? Estamos enfatizando el objeto. Eso es lo que estamos haciendo, enfatizando el objeto.
¿Cuál es el objeto? Lo que viene después del verbo. ¿Qué es lo que perdí? El amor de mi vida. Esto es el objeto. Eso es lo que estamos enfatizando en este ejemplo. En este, I lost my wallet. Perdí mi cartera. Esto es lo que enfatizamos. ¿Ok? Los verbos de este tipo en su primera fase los utilizamos para enfatizar el objeto, que es lo que perdemos. En cambio, cuando los utilizamos en la segunda fase, que es cuando ponemos este verbo en pasado junto con el get, así como en estos ejemplos, cuando eso, ya lo que estamos enfatizando es que la acción del verbo no recae sobre un objeto, sino recae sobre el sujeto del enunciado. I got lost. ¿Qué significa? ¿Que perdí algo? No, que me perdí. O sea, ¿sobre quién recayó la acción de perderse? Sobre el sujeto, sobre yo. I got married. Me casé. No es que yo haya casado a alguien, sino que yo me casé. I got promoted. Me promovieron, ¿sí?, en mi trabajo. También estamos enfatizando que la acción cayó sobre mí. No estoy hablando de nadie más, que esa acción o que yo promoví a alguien más. No, la acción recae sobre el sujeto. Cuando tengas ejemplos de este tipo, ahí es cuando debes utilizar estos verbos compuestos con el get más otro verbo en pasado convertido en adjetivo. Con los siguientes enunciados te va a quedar más claro el uso del get en esta estructura. Presta atención a esto. Me perdí, me despidieron, me enfermé, me robaron, me engañaron, me ignoraron, etc. ¿Ok? Existe el verbo perder, que es lose, pero como no estoy hablando de que perdí a alguien o a algo, sino que la acción de perder recayó sobre mí, entonces no debo utilizar el verbo lose en su primera fase, sino debo utilizarlo en pasado con el verbo get, para que la acción recaiga sobre la persona o sobre el sujeto, de la siguiente manera. I got lost. I got fired. I got sick. I got robbed. I got cheated. I got ignored. I got interrupted. I got betrayed. I got rejected. I got promoted. I got hurt. I got disappointed. I got surprised. I got injured. Siempre debes utilizar esta estructura con el verbo get más un verbo en pasado cuando la acción de ese verbo recae sobre el sujeto, no sobre el objeto. Eso es lo que debes comprender para poder dominar este uso y este tema en inglés. También presta mucha atención a estos enunciados. They got married last summer. He got fired for always being late. I got lost in the woods while hiking. She got sick after eating that seafood. I hope you get better soon. I always get tired after a long day at work. He got caught cheating on the exam. We need to get ready for the party. I need to get dressed before we leave. Last night he went to the party and got drunk with his friends. Como puedes ver, aquí estoy utilizando perfectamente este tipo de estructura, el get con otro verbo en pasado, o con un adjetivo, porque estoy enfatizando que la acción recae sobre el sujeto. ¿Ok? Ve que en cada ejemplo la acción recae sobre el sujeto. Got married. ¿Sobre quién recae la acción de casarse? ¿Quién fue el que se casó? ¿Ok? Ellos. Entonces esta acción recae sobre el sujeto. Igual acá, ¿quién fue despedido? Él, el sujeto. Me perdí. ¿Quién se perdió? Vean, me perdí en el bosque mientras caminaba.
la acción recae sobre el sujeto, que fue el que se perdió. No estoy hablando de que perdí algo o alguien. Igual, ella se enfermó. ¿Sobre quién recae la acción del verbo enfermarse? Sobre ella. Por eso debes utilizar en estos contextos este tipo de estructuras. Get con un verbo. Y todos son así. Espero que te mejores. ¿Quién se va a mejorar? El sujeto. Que tú te mejores. Siempre me canso. ¿Quién se cansa? No es que yo canse a alguien, sino que la acción de cansar recae sobre mí. He got caught. Lo atraparon a él. ¿A quién atraparon? A él. O sea, recae la acción sobre el sujeto. We need to get ready. ¿Quién se va a alistar? Nosotros. Otra vez el sujeto. No estoy mencionando de alistar a alguien más. Igual aquí necesito cambiarme sobre el sujeto. Y así la otra. Anoche él se fue a la fiesta y se emborrachó. ¿Quién se emborrachó? El sujeto, o sea, él. No significa que haya emborrachado a alguien más. La acción recayó sobre el sujeto. Esta es la palabra clave que tú debes comprender para poder dominar esta clase. Y bien, amigos, espero este resumen haya aclarado todas sus dudas. Ya saben que estoy a sus órdenes y lo único que les pido es que me regalen un comentario. Si puedes recomendar esta clase con alguien que esté aprendiendo inglés, eso me ayuda mucho. De mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por tu ayuda, gracias por recomendarme. Te lo agradezco bastante.